Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El día de hoy queremos compartir un poquito de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Como lo he dicho en otras ocasiones, todas las personas, hermano, que lleguen a escuchar este pequeño corto video, esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes, que sus vidas sean bendecidas a través de la palabra del Señor. Es muy importante saber y es muy importante reconocer, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros todos los días, en nuestra vida tiene que estar constantemente. Recuerde que desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento, recordemos, hermano, que si algo el Señor encargaba a través de los profetas, a través de los jueces, a través de aquellos hombres de Dios, personas que servían al Dios Todopoderoso, recuerde que el Señor siempre nos estuvo exhortando a que nosotros fuéramos lectores de la palabra, que nosotros tuviéramos la palabra de Dios en todas partes, que tuviéramos la palabra de Dios puesta en las paredes de nuestros hogares, en las puertas de nuestros hogares, que tuviéramos la palabra de Dios establecida en cualquier lugar donde nosotros, hermano, de alguna manera estemos repasando la palabra de Dios, la estemos leyendo, la estemos escudriñando, estemos compartiendo las escrituras con otras personas y nosotros mismos, hermano, estemos alimentando nuestra vida personal y esta vida espiritual. Recuerde, una de las cosas, dice la palabra de Dios, una de las cosas, hermano, que le afecta al pueblo del Señor es que la Biblia dice, hermano, que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Entonces, el hecho de que al pueblo del Señor le falte conocimiento, hermano, es por la razón en que nosotros en ocasiones no nos damos esa oportunidad, no nos damos a la tarea de investigar a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, hermano, ya manifestado en carne, que sabemos que es Dios manifestado en carne, hermano, una de las cosas que el Señor dijo en su palabra de esta manera fue que dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros sepamos lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y cómo lo vamos a saber, hermano? No lo podemos saber de otra manera más que yendo a la palabra de Dios, escudriñando las escrituras y de esa manera nosotros llegar a tener un conocimiento más amplio de parte del Señor. Y de esa manera, mis hermanos, también estaremos más preparados, estaremos también, hermano, más coordinados con la palabra, estaremos enseñando, hermano, no cualquier cosa, estaremos hablando no solamente por hablar, no estaremos hablando cosas que hemos oído, no estaremos hablando cosas que alguien nos ha dicho, que alguien nos ha platicado o que nosotros de alguna manera escuchamos en alguna parte que así tenía que ser. No, hermano, si nosotros vamos a hablar palabra de Dios, tiene que ser palabra viva y eficaz, palabra fiel y verdadera. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a lograr precisamente, hermano, a través de ir nosotros obteniendo el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Buscando a través de la palabra, en la palabra. Entonces, de esa manera Dios, hermano, nos va preparando y nos va desarrollando como vasos de barro útiles en sus manos, que podemos desarrollar mejor el trabajo y podemos también ampliarnos en el conocimiento, no solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que en algún momento, hermano, van a escuchar palabra de Dios por medio de estos vasos de barro que Dios usa para la predicación de la palabra. Así que el día de hoy, mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero leer un texto de la palabra que se encuentra rápidamente, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo, mis hermanos, el verso número 19 y el verso número 20. Por ejemplo, el 19 dice, hermanos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo sé que pertenecemos a Dios, sabemos nosotros que pertenecemos a Dios y que somos de Dios, pero la Biblia dice, hermano, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué es lo que le voy a compartir ahora? Que el verso 20, hermanos, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, mire, dice el Hijo de Dios. Y aquí es donde a veces entramos en un problema, en un dilema. Cuando leemos textos, hermano, donde la Biblia habla del Hijo de Dios, hermano, lo hace porque el Señor tenía que revelarse de alguna forma a su pueblo. Dios tenía que revelarse, Dios tenía que pagar un precio de sangre, Dios tenía que venir a dar redención y vida eterna a su pueblo, a su gente, incluso a todos aquellos hermanos que creyeran al Evangelio. Entonces, ¿cómo lo podía lograr el Señor? No había otra forma, no había otra manera. Él tenía que relacionarse, tenía que haber, hermano, ontológicamente una relación para que las personas pudiéramos alcanzar, hermano, la oportunidad de ser salvos en esta tierra, en este mundo, en esta perversa generación, como dice la Escritura. Así que, hermanos, creo que dice la Biblia, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
Y cuando habla del Hijo de Dios ha venido, no tenemos que enfocarnos como lo hace el pueblo trinitario. ¿Cómo lo hace el pueblo trinitario? Bueno, el pueblo trinitario dice, es que, mira, si aquí me habla de un Dios que es el Padre, y luego acá me habla de un Dios que es el Hijo, entonces nosotros por eso decimos que el Hijo y el Padre son distintos o diferentes, cuando la Biblia no enseña eso. Hermano, la Biblia enseña que el Dios Todopoderoso se manifestó en carne y vino a este mundo a pagar el precio por la humanidad y por el pecado de la humanidad. Entonces, cuando leemos el texto, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 20, donde dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Recuerde, cuando la Biblia dice aquí, hermano, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer, no nos está diciendo, hermano, que reconozcamos la Trinidad o la segunda persona de la Trinidad. No, está diciendo, hermano, para que nosotros, óigalo bien, para que nosotros conozcamos al que es verdadero. Entonces, a través del Hijo, a través del Cristo, a través del Mesías, a través de la carne, nosotros, hermano, ¿a quién conocemos? ¿A quién? ¿A quién estamos conociendo? A través, hermano, óigalo bien, a través de esto, ¿a quién estamos conociendo? Bueno, estamos conociendo, como dice la Biblia, hermano, al que es verdadero. Y yo le pregunto, hermano, en este mundo, yo le pregunto, la iglesia, el pueblo, los cristianos, ¿en cuántos dioses creemos, hermano? Creemos en un solo Dios. Y si creemos en un solo Dios, la Biblia dice, hermano, que el Hijo vino a darnos el conocimiento para conocer al que es verdadero. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el único verdadero Dios? Bueno, el Dios Todopoderoso, el Dios de la antigüedad, el Jehová de los ejércitos, Yahvé, hermano, bueno, de infinidad de formas que se le llamó al Señor. Bueno, la Biblia dice que en esta carta de Juan nos está dando el conocimiento de saber y de comprender que aunque vino como hijo, como hombre y en la calidad de hombre, Él es el que es verdadero, dice la palabra. Y luego dice, hermano, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y luego dice, aclara y dice, hablando del Hijo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si nosotros hablamos, hermano, o conocemos al que es verdadero y decimos que este es el verdadero, estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo y este es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces yo le pregunto, hermano, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Porque si nos dice que este es el verdadero, Dios y la vida eterna, entonces yo le pregunto, ¿cuántos dioses tenemos? No tenemos más de 2, ni más de 3, ni más de 4, no. Tenemos un solo Dios, hermano, manifestado en carne. Un solo Dios, el cual siendo el Padre, también es el Hijo. Siendo un solo Dios, hermano, el cual siendo el creador de todas las cosas, es el mismo que viene a vivir y a morar en medio de todas las cosas, hermano. También creemos, hermano, que este Dios, óigalo bien, que es prácticamente el autor de la fe, el Padre de la fe, el Todopoderoso, hermano, sabemos que Jesucristo, siendo el autor de la fe, Él también, hermano, es el consumador de nuestra fe. Así que nosotros, hermano, entendemos que el Señor Jesucristo es todo completamente. Por eso la carta que Pablo le escribe a la iglesia de a Colosenses, hermano, la carta que Pablo le escribe a Colosenses capítulo 2, verso 10, dice la Biblia, hermanos, que el Señor les decía de esta manera a través de Pablo, que si nosotros estábamos en Jesucristo, hermano, estábamos completos, que si estábamos en Él, no nos hacía falta nada. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Él es el Dios Todopoderoso manifestado en carne, porque Él es el que vive, Él es el que reina, Él es el que todo lo hace de una y de otra manera, obrando rica y poderosamente en las personas, hermano. Nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros creemos en la palabra del Señor, pero ¿sabe cómo nosotros vamos a conocer la palabra y cómo la vamos a interpretar, hermano? La hermenéutica que nosotros vamos a utilizar para poder extraer la información del texto de la palabra, hermano, no lo vamos a hacer de una manera distinta, no nos vamos a basar como otras personas estudiadas, preparadas, académicas, hermano, tratan de interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque hay personas preparadas y académicas, hermano, que ellos van a querer interpretar las escrituras de una forma gramaticalmente. Recuerde, ¿qué es la gramática? La gramática es el arte, hermano, óigalo bien, es el arte y la manera correcta de leer y de escribir. Esa es la gramática, hermano, y hay personas que están queriendo comprender la Biblia a través de la gramática. Entonces, a través de la gramática no van a llegar al conocimiento de la verdad, a través de la gramática no van a poder entender la revelación divina,
a través de la gramática no van a entender, hermano, el plan que Dios tiene para toda la humanidad. A través de la gramática no van a comprender, hermano, lo que Dios le reveló a Pedro. Por ejemplo, cuando el Señor habló con Pedro, hermano, y le preguntó: Pedro, ¿tú quién dices que yo soy? Y cuando Pedro dijo: Señor, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermano, tiene que haber una revelación. Claro que sí. Hay personas que llegan a comprender o a decir: no, hermano, es que lo que está escrito de la manera que está escrito y está bien, hermano, pero entienda, las escrituras no las vamos a conocer revelar, cómo se revelan al pueblo, a la humanidad, a través de la gramática. No lo vamos a lograr de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es una palabra espiritual, es una palabra que da vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, dice la palabra del Señor. Así que no es solamente lo que la gramática enseña, no es solamente como el texto se escribe, no es solamente la manera correcta de leerlo y escribirlo. No, hermano, también necesitamos la revelación divina para comprender que aunque la Biblia gramaticalmente me hable de dos personajes como el Padre y el Hijo, hermano, yo tenga la revelación del Espíritu Santo. Recuerde, la Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermano, es el que nos va a llevar o nos va a revelar o nos va a guiar, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el que lo hace? Dios, hermano, a través de su Espíritu, Dios a través de su presencia, Dios a través de ese maravilloso Espíritu, hermanos, de la manera en que Dios nos va a revelar el camino, Dios nos va a revelar la verdad, Dios nos va a revelar la vida, porque si todo lo queremos entender gramaticalmente, entonces vamos a caer en muchos errores, hermano. ¿Por qué? Porque gramaticalmente, hermano, estaríamos entendiendo la Escritura así como se escribe literalmente. Entonces, ¿dónde vamos a dejar lo espiritual? ¿Dónde vamos a dejar la revelación? ¿Dónde vamos a dejar lo divino? ¿Dónde vamos a dejar lo que viene de arriba, de parte del Señor? Por ejemplo, todos, hermanos, de alguna manera hemos conocido un texto de la palabra maravilloso, hermano, aleluya, Jeremías capítulo 33, gloria a su nombre, 33 verso 3, que dice la palabra del Señor: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando Dios habla de esto, Dios está hablando, claro que sí habla de una revelación. Dios sí habla de revelaciones, hermano, porque tenemos la palabra. Tenemos la palabra, mire, Biblia en mano, tenemos la palabra del Señor, pero no se trata de hacer lo que algunas personas dicen. No, es que mire, hermano, yo necesito que usted me dé capítulo y versículo de esto, de aquello, de lo otro. Y está bien, tenemos que dar capítulo y versículo para enseñar doctrina, para enseñar palabra, para enseñar el mensaje de parte del Señor. Pero es importante, hermano, que también hablemos de la revelación divina. ¿Por qué? Porque la revelación divina nos da el conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, aunque leamos textos de la palabra donde hable y donde diga, hermano, el Padre y el Hijo, eso es un escrito, hermano, que si nosotros lo utilizamos de una manera gramatical, vamos a caer en el error de creer o pensar que si hay dos personajes, que hay dos personas, que hay ahí, hermano, dos personas que están interactuando el uno con el otro, y entonces vamos a caer en el error de la Trinidad. Hermano, ¿por qué? Porque vamos a decir, hermano, mire, la Trinidad sí existe, porque estamos viendo aquí clara y evidentemente, estamos hablando que conforme a la gramática, el texto me menciona dos personajes. Entonces yo entiendo que aquí existe el Padre y existe el Hijo, pero hay que comprender que el Señor no nos mandó a interpretar las Escrituras gramaticalmente. El Señor nos mandó a comprender las Escrituras, que aunque gramaticalmente me hable de dos personajes, hermano, la revelación que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, a donde Dios nos guía, hermano, que es la palabra y la verdad del Señor, es que Dios nos va a llevar a la misma revelación que nos ha traído desde el principio, y vamos a seguir creyendo que Dios es uno, que Dios tiene poder, que Dios es santo, que Él es el único Dios verdadero. Entonces, hermano, si Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero, entonces ¿por qué la Biblia nos da una revelación? Y nos dice que el Hijo, hermano, óigalo bien, hablando de Jesucristo como Hijo, que el Hijo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo le pregunto, ¿cuál verdadero Dios? ¿Cuál vida eterna? Bueno, pues el verdadero Dios, que es desde el principio, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que tenían muchos, hermanos, años en esclavitud.
pero que hoy en este día, hermano, nosotros conocemos, entendemos y reconocemos que la palabra de Dios, hermano, se compartió, se predicó, se estableció. Hoy tenemos Biblia en mano y podemos comprender lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, mire, voy a tratar de ir cerrando, hermano, este pequeño desarrollo que le estoy compartiendo el día de hoy, porque estamos hablando, hermano, que hay personajes, muchas personas hoy en día en la actualidad. Mire, el problema de lo académico, hermano, no es tener algo de académico. El problema del conocimiento no es tener el conocimiento. El problema, hermano, de querer interpretar las escrituras a través del conocimiento académico, hermano, de alguna manera, más que ayudarnos, nos va a perjudicar. ¿Por qué nos va a perjudicar? Porque estamos nosotros teniendo una revelación divina a través de las escrituras, pero comprendemos, hermano, cuando Dios habla del Padre y del Hijo, nosotros comprendemos que es el mismo Dios manifestado en carne. Las personas que se basan solamente a la gramática, entonces no van a poder comprender esto. Ellos van a agarrar el texto, le van a extraer la información gramaticalmente, la manera correcta de leer y de escribir el texto, y van a decir, no, mira, aquí el texto a mí me habla de dos personajes, entonces yo creo en la Trinidad porque sí habla de dos. Eso es gramaticalmente. Pero ¿qué pasa con la revelación? ¿Qué pasa con lo que Dios nos da? ¿Qué pasa con lo que Dios nos da conforme no solamente a un texto, sino a toda la escritura? Hablando, por ejemplo, ya no del texto solamente, sino de un contexto, hermano, en el cual nosotros podemos comprender de lo que está hablando, por qué está hablando, para qué está hablando y en qué momento está hablando. Así que, hermanos, yo creo que Dios, hermano, nos bendice todos los días, nos da la oportunidad de escudriñar. Y si nos da la oportunidad el Señor de escudriñar la palabra, vamos a aprovecharla a lo máximo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que mire bien lo que le voy a decir, hermano. Yo creo en la palabra del Señor. Yo creo que la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Así, la Biblia lo dice, hermano. Y ya lo he dicho en otros videos. Si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, pero no es el mismo, tenemos dos dioses. Tenemos dos dioses. Ahora, yo sé que a lo mejor hay personas que pueden ver este pequeño video y van a decir, no, hermano, es que nosotros no creemos que hay dos dioses. Nosotros no somos politeístas, ni somos triteístas tampoco. No. Nosotros no creemos en dos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, solo que manifestado en tres personas. Discúlpeme, pero no es de esa manera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree que Dios, el Todopoderoso, el Padre Eterno es Dios y el Hijo es Dios, pero no es el mismo Dios, usted tiene dos dioses, aunque no lo quiera aceptar abiertamente. Se lo digo con todo mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, y la palabra de Dios dice desde el principio que nosotros creemos y servimos a un solo Dios, hermano, como dice su palabra. Así que, hermano, por ejemplo, mire bien, ¿cómo no creer? ¿Cómo no llegar a pensar o creer que Jesucristo? ¿Cómo no aceptar que Jesucristo es el Padre, que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu? Cuando la Biblia lo dice, hermano, cuando la Biblia lo recalca, cuando la Biblia lo muestra con capítulos y versículos, que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu, hermano, ¿por qué no comprenderlo? ¿Por qué no tener esa libertad? Por ejemplo, hay personas que creen en la Trinidad, hay personas, hermanos, trinitarios que creen en la Trinidad, y ellos no aceptan esto que estamos diciendo. Ellos no aceptan que Dios, hermano, sea Padre, sea Hijo y sea Espíritu. No lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque no se puede. Porque si Jesucristo era el Padre, entonces cuando Él oraba en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando Jesús oraba al Padre y decía de esta manera, Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces dicen ellos, bueno, si Él era el Padre, pues ¿a quién oraba entonces? ¿Acaso se oraba a sí mismo? ¿Acaso se oraba a sí mismo? ¿Acaso Dios es un Dios esquizofrénico que se ora a sí mismo? ¿O acaso Dios, hermano, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y luego el mismo Jesucristo decía, ay, caray, pero yo soy el Padre, entonces los voy a perdonar porque no saben lo que hacen. Hermano, es que usted tiene que comprender, bueno, ¿cree en un Dios de poder, sí o no? ¿Cree en un Dios, hermano, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, sí o no? ¿Cree usted, hermano, que el Dios al que usted sirve, cree usted que ese mismo Dios puede estar en todo lugar, en todo momento y al mismo
mismo tiempo? ¿Sí o no? Porque si usted dice, no, es que el Padre no puede ser Jesucristo, porque Jesucristo estaba orando al Padre. Hermano, recuerde, Jesucristo vino como hombre y en la condición de hombre, en la calidad de hombre. Recuerde, hermano, dos naturalezas, humana y divina. Hermano, cuando Jesús oraba, ¿a quién oraba? Hermano, la naturaleza carnal, la naturaleza humana tenía la necesidad de orar a la naturaleza divina. Hermano, ¿dónde moraba la naturaleza divina? Bueno, en Cristo Jesús también. Entonces, ¿se oraba a sí mismo? Sí, pero no de la manera que algunas personas lo acomodan, no diciendo, ¿cómo Jesucristo va a estar orándose a sí mismo? Si Él era Dios, si Él era el Padre, ¿cómo se oraba a sí mismo? Estamos hablando de dos naturalezas, ¿sí o no? Entonces, las personas que creen en la Trinidad creen en que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, ¿por qué no creen que la naturaleza humana oraba a la naturaleza divina estando ambas en Cristo Jesús? ¿Por qué no creen eso? Entonces, cuando Jesús oraba a sí mismo, ¿se oraba porque estaba esquizofrénico? No. ¿Sabe por qué se oraba a sí mismo? Porque la naturaleza humana oraba a la naturaleza divina que estaba precisamente también dentro de Cristo Jesús. Así que, hermano, ¿por qué complicar la palabra cuando tiene tanta enseñanza y tanta revelación? Ok, los trinitarios, hermano, no creen que Dios, que es uno, sea Padre, sea Hijo y sea Espíritu Santo, y que ese Dios se llame Jesucristo. ¿No lo creen? No lo creen, no lo quieren creer, pero ahí le va. Mas sin embargo, hay cosas, hermano, que sí creen. Hay cosas que sí creen. Por ejemplo, si usted le comparte a un amigo, a un hermano trinitario, y usted le habla de esto, hermano, déjeme decirle algo, Déjeme decirle algo. El pueblo trinitario, hermano, no cree que Jesucristo sea Padre, sea Hijo y sea Espíritu. ¿No lo cree? No, dice, Jesucristo nomás es el Hijo. Jesucristo es la segunda persona. Jesucristo no es el Padre. Óigalo bien, no creen, los trinitarios no creen que Jesucristo sea Padre, sea Hijo y sea Espíritu. No lo creen. ¿Por qué no lo quieren creer? Hermano, porque no le creen a la palabra. Ellos le creen al desarrollo filosófico y teológico, hermano, que se comenzó a desarrollar desde los primeros siglos y que hasta por allá en el cuarto siglo, hermano, llegaron a definir que Dios ya no era uno, que ahora Dios iba a ser una Trinidad. Por la filosofía, por la teología, no por la palabra del Señor, por la gramática, no por la revelación divina del Todopoderoso. Eso es algo, hermano, es un problema grave. Ahora, mire bien lo que le voy a decir, El trinitario no cree que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu, sin ser tres personas. No lo cree. Le voy a decir algo, pero si usted le pregunta al trinitario que si él cree que Jesucristo es Dios, él le va a decir que sí. Sí cree que Jesucristo sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Jesucristo sea Dios? Bueno, porque la Biblia lo dice. Lo dice, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que Jesucristo es Dios hasta el verso 14. Dice que Jesucristo es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 y verso 20, dice que Jesucristo es Dios. Claro que sí, hermano, lo dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que Jesucristo es Dios. Sí, dice la palabra del Señor. Romanos, capítulo 9, verso 5, dice que la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. Sí. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Entonces ellos creen que Jesucristo es Dios. Los trinitarios creen que Jesucristo es Dios. Lo que no creen es que Jesucristo sea el Padre. Entonces, si Jesucristo es Dios, óigalo bien, y ellos lo creen, hermano, preguntémosle, ¿Jesucristo también es el templo? Y ellos le van a decir que sí, porque la Biblia lo dice, hermano, y lo puede corroborar en el libro de Juan, capítulo 2, verso 19 al 21, dice la Biblia que Jesucristo se determinó a sí mismo como el templo. Entonces, ya vimos que Jesucristo es Dios. Ya vimos que Jesucristo es el templo también, porque eso lo puede ver en Juan 2, capítulo 19 al 21. Usted puede ver que Jesucristo es el templo también. Ahora, pregúntele a un trinitario si Jesucristo, óyalo bien, pregúntele a un trinitario, hermano,
Si Jesucristo, aparte de ser el templo, pregúntele si Él es sacerdote y le va a decir que sí. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia lo dice. Usted lo puede corroborar en la carta a los Hebreos que Pablo envía a la carta de los Hebreos. Lo puede corroborar en el capítulo 5, verso 10. Lo puede corroborar en el capítulo 6, verso 20. Lo puede corroborar en el capítulo 7, verso 21 al verso 26. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, hermano, abiertamente, la Biblia dice que Jesucristo es sacerdote, el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces, Jesucristo es sacerdote, la Biblia lo dice también. Ahora, no solamente Jesucristo es sacerdote, pregúntele a un trinitario si Jesucristo es el Cordero y le va a decir que sí también. Entonces, vemos en la palabra del Señor, hermano, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29 al verso 33, vamos a mirar ahí, mis hermanos, que Jesucristo también es el Cordero. El Cordero que paga el precio por el pecado de toda la humanidad. Recuerde, cuando Juan Bautista miró a Jesús venir a él, hermano, a ser bautizado, cuando Juan lo mira, recuerde lo que dice la Biblia. Juan lo miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la Biblia. Entonces, a través de la Escritura, yo me doy cuenta, hermano, y veo en la palabra de mi Dios, en el nombre de Jesús, veo, hermano, que Jesucristo es Dios. Recuerde, desde la antigüedad lo podíamos ver, al Dios de Israel en aquellos tiempos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Tanakh, hermano, ahí podemos ver que Jesucristo, hermano, óigalo bien, podemos ver que el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, hermano, era un Dios al cual el pueblo le ofrecía sacrificios para perdón de pecados, para que hubiera una relación buena entre Dios y el pueblo. Y vemos, hermano, vemos de esta manera que a Dios se le trataba de agradar, o en un principio se le agradaba con sacrificios, con holocaustos, hermano, expiación por el pecado, gloria a su nombre. Y recuerde todo el proceso que había. Hermano, Dios estaba en el cielo, hablaba con su pueblo, se movía en su pueblo, pero recuerde que en la tierra había un templo, había un lugar, hermano, donde se llevaba a cabo el sacrificio para ese Dios. Recuerde que en el templo había un sacerdote, el cual practicaba el sacrificio para honrar a Dios. Y recuerde que las personas llevaban el sacrificio, hermano, que era el cordero, o eran diferentes tipos de sacrificio, para que el sacerdote lo presentara y el Señor de los cielos recibiera, hermanos, ese holocausto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Jesucristo, hermano, viniendo ya manifestado en carne, Dios manifestado en carne, viene a este mundo a pagar el precio por el pecador. Cuando Él viene y paga el precio por el pecador, hermano, Jesucristo cumple todos los oficios del culto. Jesucristo cumple, hermano, todo el orden establecido en el antiguo pacto para agradar al Dios Todopoderoso, para honrarlo, para proveer perdón de pecados, para que hubiera una buena expiación, para que hubiera una buena relación y acercamiento entre Dios y su pueblo de una manera especial. ¿Y cómo lo podemos ver en la palabra? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Le acabo de dar varias citas, hermano, donde la Biblia a mí me dice que Jesucristo, para empezar, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Para empezar, Jesucristo es Dios. Para empezar, así, hermano, abiertamente. Jesucristo es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Usted vaya al libro de Apocalipsis, hermanos, desde el capítulo 1 en adelante, usted se va a encontrar que muchas de las veces Jesús mismo, refiriéndose a Él, dijo, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Hermano, prácticamente el Señor siempre estaba diciendo, yo soy el Todopoderoso. Entonces, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Cuál Dios? El Dios Todopoderoso, el que es primero y último, principio y fin, el que es alfa y omega. Hermano, Él es todo. Entonces, Jesucristo es Dios. Ahí está. Lo primero. Mire, viene cómo Él cumplió todos los oficios del culto o todo el orden, hermano, del sacrificio. Mire, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo es el templo donde se ofrece el sacrificio a Dios? Sí. ¿Jesucristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio en el templo a Dios? Sí. Jesucristo es el Cordero, el sacrificio que presenta el sacerdote en el templo a Dios. Sí. Entonces, vemos en la Biblia que Jesucristo es todo. Es todo, hermano. Él es todo. Él es Dios. Él es el templo. Él es el sacerdote. Él es el sacrificio. Él es el Cordero. Hermano, Él es todo. Por eso la carta a Colosenses habla del misterio. Por eso la carta a Colosenses habla del misterio del Padre y del Hijo. Y la Biblia dice, todo el que pueda comprender este misterio obtendrá
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, hermano, mire, a los colosenses Pablo les escribe y les dice de esta manera, que si vosotros están en Cristo, están completos, no les falta nada, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que Jesucristo era todo, hermano, porque Pablo entendía eso. Pablo había tenido ese encuentro con Jesús, Pablo había tenido esa revelación. Recuerde que Pablo no se guió, hermano, por la escritura. Recuerde que Pablo no se guió por lo que predicaron los primeros apóstoles. Recuerde que Pablo no se guió, hermano, por lo que decía la gramática. Y aún Pablo siendo un hombre estudiado, hermano, Pablo siendo un hombre preparado, un hombre estudiado, un hombre que de alguna manera no solamente tenía la ciudadanía judía, sino la romana también. Pablo, que era un hombre preparado, que era un hombre estudiado, que sabía, que entendía, que comprendía, hermano, la palabra del Señor. Pablo no se dejó guiar por lo que predicaban los otros apóstoles. Pablo no se dejó guiar por la gramática ni por lo académico tampoco. Pablo se dejó llevar por la revelación que Jesucristo le dio. Porque recuerde, cuando Pablo iba, ¿a dónde iba? ¿Cuál era el propósito que él tenía? ¿A qué iba ese lugar, hermano? Pablo iba a un lugar, iba a algo claro, iba a apresar cristianos, a personas que predicaban el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor en el camino, hermano, tuvo un encuentro con él, y él, Pablo, con Jesucristo. Ahora, Jesucristo, hermano, estaba revelándosele a Pablo. Pablo creyó al evangelio, hermano, por una revelación. Pablo creyó al evangelio por lo que Dios le estaba revelando, y Jesucristo le estaba revelando que Él era Dios manifestado en carne. Por eso Pablo es el que más habla de que Jesucristo era todo, que Jesucristo era Dios, que nosotros tenemos un solo Dios. Hermano, Pablo es el que habla prácticamente de más revelaciones de Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo hace Pablo de esta manera? Porque él tuvo una revelación aparte del conocimiento bíblico, aparte del conocimiento histórico, aparte de lo que los otros apóstoles ya estaban predicando. Aparte de eso, hermano, Pablo tuvo una revelación divina, una revelación de arriba, de lo alto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, hermano? Que Dios le va a venir a traer un sueño, una revelación directa, y le va a venir a decir, yo soy el Padre. No, hermano, Dios te lo va a revelar en un entendimiento abierto para que tú comprendas las escrituras. Y cuando leas la Biblia, no te enfoques a leerlo conforme a la gramática. No, hermano, léelo conforme a la gramática, pero compréndelo conforme a la revelación divina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente también. Así que Dios te bendiga, hermano. Jesucristo es todo. Jesucristo es, hermano, es Dios. Él es el templo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio o el cordero. Prácticamente Él es todo. Así que si creemos que Él es Dios, que Él es templo, que Él es sacerdote, que Él es cordero, hermano, ¿por qué no creer que Él es Padre, que Él es Hijo y que Él es Espíritu y que Él es vida eterna para todos? Hermano, hay que creerlo conforme a la palabra. Así que Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gusto predicar la palabra del Señor, aunque sean estos cortos videos, en el nombre de Jesucristo. Recuerde, hermano, recuerde, y se lo vuelvo a recordar, si usted puede y quiere, hermano, suscríbase a este canal para que de esta manera así podamos tener un poquito más de alcance, y que las palabras que Dios nos da y compartimos a través de estos medios, hermano, puedan llegar a otras personas, puedan llegar a personas que están interesadas en tener un conocimiento más amplio del evangelio, porque todos necesitamos ese conocimiento. Así que Dios le bendiga, hermano. Suscríbase a este canal, hermano, y deje que el Espíritu de Dios pues nos ayude a seguir predicando la palabra, no solamente, como le decía, en el templo, en la casa de Dios, no solamente públicamente, sino también, hermanos, aquí a través de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos, gócese y suscríbase a este canal. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo.